¿Sabías que cada año se producen más de 20 millones de toneladas de aceite de girasol en el mundo? Para conseguirlo, se deben cultivar y procesar más de 45 millones de toneladas de girasol. Estamos hablando de cientos de millones de litros que terminan en supermercados y cocinas de todo el planeta. Pero detrás de cada botella hay un proceso fascinante. Cosechadoras mecánicas que cortan, separan y desgranan las semillas en un solo movimiento, camiones cargados con 22.000 kilos de semillas que llegan a las fábricas, plantas industriales capaces de clasificar hasta 25.000 toneladas de semillas por hora, y prensas que transforman 100 kilos de semillas en apenas 38 litros de aceite de máxima calidad. ¿Te imaginas cómo se coordina toda esta maquinaria para que el aceite llegue a tu mesa? Quédate, porque hoy en Forja Mecánica vamos a ver paso a paso cómo se fabrica el aceite de girasol, desde el campo hasta la botella. El girasol tiene una historia milenaria. Fue domesticado por los pueblos indígenas de América del Norte hace más de 4.000 años, que valoraban sus semillas por su contenido de grasas y proteínas. En el siglo XV, los exploradores españoles lo llevaron a Europa. Al principio se cultivaba como planta ornamental, pero pronto se descubrió su enorme potencial como fuente de aceite. El verdadero auge llegó en el siglo XIX, cuando la extracción industrial permitió producir aceite en grandes volúmenes. Rusia y Ucrania lideraron el desarrollo de estas técnicas, y todavía hoy, Ucrania es el mayor productor mundial de aceite de girasol. El proceso comienza en el campo, con millones de plantas alineadas en extensos cultivos. El éxito depende de 3 factores clave: suelo fértil, agua suficiente y control de plagas. El momento de la cosecha es decisivo. Los agricultores esperan a que los pétalos caigan, a que las cabezas florales se tornen marrón o negro y a que las semillas estén completamente desarrolladas, llenas y fáciles de desprender. ¿Te habías fijado que el color de la flor indica cuando está lista para la cosecha? Cuando llega ese momento, entra en acción la cosechadora mecánica. Corta las cabezas, las trilla y separa las semillas en un mismo proceso, todo en cuestión de segundos. Las semillas recogidas se cargan en camiones con capacidad para 20 a 22 toneladas por viaje, listos para llevarlas directamente a la fábrica. En la planta, las semillas se descargan en enormes silos de almacenamiento, donde se mantienen bajo control de temperatura y humedad. Evitar la humedad es vital, porque podría arruinar la calidad del aceite. Después comienza un proceso de limpieza y selección industrial. Se eliminan piedras, tierra, hojas y desechos. Se utilizan tamices y separadores de aire. Y la capacidad de estas líneas es impresionante. Pueden clasificar hasta 25.000 toneladas de semillas por hora. ¿Te imaginas el ruido de una planta procesando semejante cantidad de semillas en tan poco tiempo? Si las semillas llegan con exceso de humedad, pasan por un secado adicional. Una vez listas, se almacenan en silos específicos, esperando la siguiente fase. El siguiente paso es el descascarillado, donde se retira la cáscara exterior para acceder al grano, que es la parte rica en aceite. Luego llega el tostado. Aquí ocurren 3 cosas fundamentales. Se realza el sabor y aroma del aceite, se facilita la trituración de los granos y se rompen las células de la semilla para liberar el aceite. Este proceso se realiza bajo temperaturas controladas, para evitar que el aceite pierda calidad. Ahora llega uno de los momentos más espectaculares: el prensado en frío. Los granos tostados se introducen en prensas mecánicas que aplican una enorme presión, pero siempre manteniendo la temperatura por debajo de 40 grados. El resultado es que de 100 kilos de semillas, se obtienen apenas 38 litros de aceite. El resto se convierte en una torta o residuo sólido que no se desperdicia, porque se reutiliza como alimento para animales. ¿Lo sabías? Incluso los residuos del girasol tienen un valor industrial importante. Este método produce menos volumen que los procesos industriales con solventes, pero el aceite obtenido conserva mejor sus nutrientes, aroma y valor nutricional. Por eso, el prensado en frío se considera un aceite de altísima calidad. El aceite recién extraído todavía contiene impurezas, agua y partículas sólidas. Para limpiarlo, pasa por varias fases. Primero, sedimentación en tanques,
donde las partículas más pesadas se hunden al fondo. Luego, centrifugadoras de alta velocidad que separan agua e impurezas del aceite en segundos. Después, filtros gruesos y finos que eliminan restos sólidos hasta dejar el aceite casi completamente limpio y transparente. Dominar este proceso requiere experiencia, porque de él depende la claridad y la calidad final del producto. El último paso del refinado es la desodorización. El aceite se calienta bajo vacío, y los compuestos volátiles que causan olores y sabores no deseados se evaporan. El resultado es un aceite neutro, ligero y perfecto para cocinar. Con el aceite ya listo, comienza la etapa final, el envasado. Aquí, la precisión es clave. Cada botella de plástico se gira boca abajo y se limpia con aire a presión. Luego se coloca en posición vertical y se llena con aceite. Las máquinas embotelladoras trabajan a una velocidad impresionante. 22.000 a 25.000 botellas por hora. Después llegan las etiquetadoras, que aplican adhesivo y colocan la etiqueta con exactitud. Y finalmente, un robot de alta velocidad agrupa las botellas en cajas de 12 unidades, listas para ser enviadas a supermercados y distribuidores de todo el mundo. ¿Te habías imaginado que incluso el empaquetado de las botellas está completamente robotizado? El aceite de girasol es uno de los aceites vegetales más consumidos del planeta. Detrás de cada botella que compras hay campos infinitos de girasoles, maquinaria agrícola de precisión, plantas industriales capaces de procesar miles de toneladas por hora y un sistema logístico que mueve millones de litros cada año. Un viaje que comienza con una simple semilla y termina en tu cocina, listo para freír, aderezar o cocinar. Así que la próxima vez que abras una botella de aceite de girasol, recuerda, 100 kilos de semillas tuvieron que ser prensados para producir apenas 38 litros de aceite. Centrífugas, prensas y robots trabajaron sin descanso para purificar, envasar y distribuir el producto. Y todo esto ocurre a una escala que parece salida de la ciencia ficción. Más de 20 millones de toneladas de aceite cada año en todo el mundo. El aceite de girasol no es solo un ingrediente de cocina. Es el resultado de una de las cadenas industriales más impresionantes del planeta. ¿Lo sabías? No olvides dejarme tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.